Estuve encubierto en un hospital psiquiátrico. Lo que descubrí es altamente terrorífico. Hola a todos. Yo necesito sacar esta historia de mí. Creo que si se lo cuento a alguien, entonces podré vivir con la decisión que tomé. Me presento, soy un investigador privado y dirijo una empresa de investigación y consultoría de tamaño moderado, pero muy exitosa. Mi nombre no es importante. Hace unos 3 meses, una cliente acomodada me contrató para investigar la desaparición de su hermana, llamémosla Mónica. Mónica era el tipo de chica que se metía en problemas porque sus padres siempre usaban sus recursos para sacarla de ahí de inmediato, y ella mantuvo la actitud de derecho que la llevó a la edad adulta. Más recientemente, después de que la detuvieran por conducir bajo los efectos del alcohol y la atraparan con más de una cantidad de uso personal de algunas drogas muy ilegales en el proceso, Mónica se vio obligada a someterse a un tratamiento ordenado por un tribunal en un centro de tratamiento psiquiátrico y de abuso de sustancias de lujo llamado el Centro Wasserman. Después de que terminó su periodo de tratamiento obligatorio, Mónica llamó a su familia para informarles que estaba afuera y que tomaría un taxi de regreso a su departamento, evidentemente todavía desconcertada por la negativa de la familia a usar su considerable dinero e influencia para evitar que ella pisara el psiquiátrico. Según el conductor, pidió que la dejaran salir en el centro diciendo que tenía que hacer un recado, y esa fue la última vez que alguien la vio. La policía sospechó que ella tuvo problemas con algunos de sus propios contactos desagradables, y sus padres siguieron esa línea de investigación ofreciendo recompensas por información y contratando investigadores privados. Mi cliente, sin embargo, tenía otras sospechas. Dijo que su hermana sonaba extraña por el teléfono. Su lenguaje fue forzado y monótono, donde generalmente era ruidosa y extrovertida hasta el extremo. El taxista, al ser interrogado, contó una historia similar. Ninguna de las otras firmas de investigación que contrató su familia reveló nada en concreto, pero sí revelaron rumores sobre el Centro Wasserman, tratamientos experimentales poco éticos, secretos excesivos y cosas sacadas de las historias de horror de la vida real de hospitales psiquiátricos abusivos a principios del siglo XX. La cuestión es que el centro psiquiátrico también se sometió a inspecciones periódicas de los reguladores estatales y siempre los pasó con gran éxito. No había motivos para una investigación policial, especialmente porque Mónica evidentemente abandonó el centro por sus propios medios y en un buen estado de salud. Desafortunadamente no tuve mejor suerte con mis propias investigaciones. Mi pequeño pero altamente capacitado equipo de investigadores y de detectives aprendices fue bloqueado en todo momento por un muro burocrático de silencio. Pero yo no llegué a donde estoy en este negocio aceptando un no por respuesta. Yo llegué aquí haciendo lo que otras personas ni siquiera considerarían posibles. Oh, sí. Resulta que es relativamente fácil entrar, fingir estar loco para que te encierren. Después de todo, no es exactamente el tipo de comportamiento que la gente espera de una persona cuerda. Una llamada al 911 usando palabras claves correctas para convencerlos de que era un peligro potencial para mí y para los demás fue todo lo que necesité para que me recogieran y luego me enviaran a una evaluación de 72 horas. Los contactos que había cultivado en el departamento de policía y el gobierno municipal aseguraron que yo era uno de los pocos casos psiquiátricos del procesamiento policial que fueron enviados a ese centro para recibir tratamiento. Esa es una instalación privada, pero se contratan para tomar una cierta cantidad de casos por mes del condado como una especie de servicio público. Una vez adentro, pude comenzar mi investigación en serio. Entré sabiendo que era una instalación de alto nivel que con frecuencia atendía a los ricos y bien conectados, pero incluso yo estaba sorprendido por lo bueno que parecía el lugar. Parecía que el centro tenía una política declarada de cultivar un entorno seguro y enriquecido
enriquecedor para la recuperación y el tratamiento, restringiendo a los pacientes lo menos posible, solo lo suficiente para garantizar su seguridad y del personal. Esta apertura le dio una sensación notablemente hogareña y también significó que tenía relativa libertad para moverme por la parte del complejo donde se encontraba mi pequeña habitación privada. También podía aprovechar los hermosos jardines en los que los pacientes de menor riesgo podían deambular libremente. Sin duda, había un perímetro oculto de vigilancia electrónica y personal de seguridad que rodeaba esta extensión, similar a un parque con tanta fuerza como una cerca de alambre de púas, pero se mantuvo discretamente para los pacientes y visitantes de las instalaciones. Aún así, en mi segundo día en el centro, comenzaba a pensar que mi cliente me había enviado a una búsqueda inútil. No había encontrado ninguna evidencia de que algo malo sucediera en el complejo. Solo quedaba un lugar para buscar: las salas de seguridad donde supuestamente se mantenía a los pacientes de alto riesgo. Yo había estado estudiando fotografías del área en internet y sabía que en algunos lugares la parte de los terrenos contiguos a esas salas estaban separadas de la sección a la que se me permitía entrar por nada más que un seto alto y denso, lo cual me resultaba difícil, pero no imposible, pasar desapercibido cuando el personal no me observaba muy de cerca. Lo que encontré al otro lado no me sorprendió de inmediato. Había un grupo de pacientes de pie en 4 filas ordenadas mirando en la misma dirección. Al principio pensé que me había topado con algún tipo de actividad grupal organizada, pero no había ningún miembro del personal cerca, nadie que dirigiera la clase. Por supuesto, ante esto yo fruncía el ceño y di un paso adelante. Siendo una mala idea asustar a un paciente en un hospital psiquiátrico, me abrí paso con cautela alrededor del grupo y me acerqué a ellos para que me vieran en su visión periférica antes de que me acercara demasiado. ¡Hey! ¡Hola a todos! Los llamé mirando a mi alrededor en busca de signos de personal cercano. Ellos no me respondieron y en cambio siguieron mirando al frente. Con cuidado me acerqué a uno de los pacientes en la primera fila, un hombre mayor con solo una franja de cabello blanco en su cabeza calva. Hola, dije un poco más en alto mientras miraba furtivamente a mi alrededor. Él lentamente giró la cabeza para verme, y cuando vi su rostro retrocedí en shock. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hola. Él respondió entrecortadamente, parpadeando con los párpados ligeramente hinchados y descoloridos sobre los ojos desenfocados. Había visto rostros así antes en fotografías, cuando estaba investigando la historia de abusos en centros de salud mental en preparación para mi investigación en este centro. El hombre tenía 2 ojos morados, pero no del tipo que se obtiene en una pelea a puñetazos. Este era el tipo de hematoma revelador que se forma a partir de la inserción de una sonda quirúrgica afilada debajo de los párpados, y también en el cerebro a través del techo de la cuenca del ojo durante una lobotomía transorbitoria. El anciano con los párpados maquillados no me dijo nada más, girándose con la misma lentitud para mirar hacia el frente después de unos segundos. Mientras examinaba los rostros flácidos y vacíos de los pacientes de pie en sus ordenadas filas, noté otros 2 con una decoloración similar y uno más con moretones que casi se habían desvanecido. A juzgar por el comportamiento dócil y paralizado de todo el grupo, sospeché que los que tenían moretones eran solo los que habían sido sometidos al procedimiento más reciente. Pero aquí a todos ya les habían realizado sus procedimientos. Se suponía que la lobotomización masiva era cosa del pasado, un capítulo oscuro en los anales de la historia médica, pero a juzgar por lo que vi aquí, estaba muy pero muy presente en este centro. Saqué la diminuta cámara digital que había introducido de contrabando en el centro y tomé varias fotografías de los pacientes. Esta era la evidencia que necesitaba, un registro de inspección excelente o no. Con registro de inspección excelente o no, sabía que esto era suficiente
suficiente para al menos iniciar una investigación por parte de la Junta Médica Estatal. Yo regresé al seto y me abrí paso a la fuerza, cerrando los ojos con fuerza para evitar rasparme las córneas mientras pasaba a través de la maraña estrechamente tejida de ramas delgadas y hojas afiladas. Cuando los abrí por el otro lado yo me congelé. Un hombre bajo y mayor con un traje marrón que no se sentaba bien me enfrentó con una expresión sombría en su rostro profundamente arrugado. Reconocí su rostro por mi investigación. De pie frente a mí estaba el Dr. Henry Wasserman, flanqueado por dos corpulentos camilleros del hospital. Él suspiró profundamente con su expresión que se tornó ligeramente triste. Realmente, yo desearía que no hubieras visto eso. Yo no luché cuando los dos camilleros me atraparon y me quitaron mi pequeña cámara clandestina, mis ganzúas y algunos otros artículos compactos que había introducido de contrabando en el manicomio de las secuelas cuidadosamente ahuecadas de mis zapatos, antes de agarrarme de los brazos y guiarme suave pero insistentemente a través de la sala. Yo soy un investigador, no un maestro de Kung Fu, y estaba bastante claro que estos hombres corpulentos y escalofriantes secuaces del doctor eran más que capaces de maltratarme hasta donde quisieran si yo tentaba mi suerte. Mientras caminábamos, el Dr. Wasserman me mostró casualmente la jeringa compacta que llevaba consigo y levantó una ceja deliberadamente. Yo le fruncí el ceño, pero no dije nada. Inmediatamente me di cuenta de que no tenía sentido intentar pedir ayuda o montar una escena. Por un lado, si estaba dispuesto a realizar lobotomías masivas en los pacientes bajo su cuidado, parecía plausible que estuviera dispuesto a inyectarme algo un poco más permanente que un sedante. E incluso si solo era un tranquilizante, califiqué mis posibilidades de salir de esto mucho más altas si permanecía consciente. Por favor, asegúrense que este señor esté en la habitación N2 y vigilen la puerta. Estaré contigo para unirme a ti en breve. El doctor ordenó a sus matones cuando volvimos a entrar al centro a través de una pequeña puerta lateral. Los dos camilleros y yo nos separamos del médico y nos dirigimos por un pasillo largo y estrecho. No había estado en esta parte del centro, lo que me llevó a concluir que debíamos estar en una de las salas seguras a las que no había podido acceder antes en mi investigación. Oye, no tienes que hacer esto, murmuré en voz baja al par de gigantes vestidos con uniformes médicos. Mi nombre es Nelson, soy un investigador privado. La gente de mi empresa sabe dónde estoy, y si sigo aquí después de 72 horas vendrán a buscarme. Tu jefe no podrá encubrir esto, pero si me ayudan, entonces yo les daré la ayuda necesaria. Por favor, ya cállate, ya casi llegamos, dijo uno de los matones suavemente. Solo estoy tratando de ayudarlos, Sisié. Escuchen, en este momento se están convirtiendo en un cómplice de múltiples delitos graves, pero si me ayudan, entonces yo... ¡Ah, carajo! Yo grité de dolor y me tambaleé un poco mientras el otro asistente apretaba con más fuerza mi brazo hasta un grado sorprendentemente doloroso. Los dos ni siquiera detuvieron su paso arrastrándome hacia adelante hasta que puse mis pies debajo de mí otra vez. Por favor, ya cállese, señor Nelson, repitió el primer hombre con su voz aún tranquila y profesional. Dado que un brazo roto no mejoraría mis opciones de escape, que disminuían rápidamente, caminé entre mis estoicos captores en un silencio enojado hasta que llegamos a una puerta sencilla pero escalofriante con una simple placa de plástico que decía Habitación N2. Ellos abrieron la puerta y me llevaron adentro. Era solo una habitación vacía, sin luz, con 4 sillas y una mesa en una esquina. La única característica inusual era una larga cortina que cubría una ventana a lo largo de la pared opuesta a la puerta. A menos que estuviera muy equivocado en mi comprensión del diseño del centro, esta sala no debería tener una pared exterior. «Espera aquí», ordenó uno de mis captores mientras encendía las luces de la habitación. Luego me miró y agregó
agregó deliberadamente. Estaremos aquí afuera por si intentas algo. Yo gruñí cuando los camilleros se retiraron y cerraron la puerta detrás de ellos. Un tintineo de llaves seguido de un fuerte clic me dijo que también me habían encerrado. Yo caminé durante 1 o 2 minutos mirando alrededor frenéticamente en busca de algún posible medio de escape. Las paredes estaban pintadas de cemento. No había un techo colgante, así que no había nada a lo que escalar, y nadie más grande que el gato doméstico podría caber dentro de la única ventilación ahí arriba. Eso era todo. Caminé lentamente hacia el lado de la ventana y tiré del cordón que colgaba ahí. La cortina se abrió suavemente y mis ojos abrieron como platos. Yo no esperaba nada de esto. Al otro lado del vidrio grueso había una habitación que se parecía mucho a una versión pequeña de la sala neonatal de un hospital. Habían 4 cuneros en una fila ordenada, cada uno acompañado de un historial médico pegado al final y una incubadora para bebés prematuros. Al final de la fila, una mujer vestida con los pantalones de chandal holgados que eran el uniforme del paciente en el centro estaba sentada en un sillón grande. Estaba sonriendo levemente al pequeño bulto acunado en sus brazos. Al niño que sostenía el paciente inmediatamente me llamó la atención. Parecía estar dormido. Sus ojos eran tan pequeños en proporción a su cabeza que a su vez parecía deforme, estrecha en la parte superior y más ancha en la mandíbula de lo que debería ser un bebé. La nariz del bebé también estaba muy hacia arriba y sus diminutas orejas parecían extrañamente aplastadas contra el costado de su cabeza. Eché un vistazo a los otros Moisés y respiré bruscamente. Estos bebés también parecían estar deformados, aunque de formas más pronunciadas que el chico que sostenía a la mujer. El segundo Moisés desde la izquierda contenía un bebé dormido que parecía tener el diminuto rostro casi partido por la mitad, desde lo que debería haber sido el labio superior hasta el puente de la nariz, casi como un paladar hendido increíblemente grave. El niño en el Moisés junto a él parecía medio despierto, parpadeando con sus párpados caídos adormecido, y a él le faltaban las manos. Los pequeños brazos, en cambio, se partían en la muñeca en 2 dedos malformados como tenazas carnosas. Los Moisés de ambos extremos de la fila estaban actualmente vacíos, pero la incubadora albergaba un bebé lastimosamente pequeño conectado a media docena de tubos y cables. Una herida roja y furiosa, recién suturada, se extendía a lo largo de su diminuto y pálido pecho, el cual subía y bajaba con un ritmo irregular desgarrador. ¡Santo cielo!, dije. ¿Qué clase de experimentos han estado haciendo estos bastardos aquí? Yo volví mi atención a la paciente adulta que sostenía al bebé de extrañas proporciones. Incluso si los bebés fueran experimentos, ¿por qué permitiría que los pacientes mentales los manejaran sin supervisión? Yo golpeé con cautela el cristal sin obtener una respuesta y luego otra vez un poco más fuerte. La mujer lo escuchó esta vez y me di cuenta de 2 cosas mientras levantaba lentamente la vista del chico, mirando distraídamente alrededor de la habitación. Cosa número 1. La primera cosa es que claramente no podía verme. El vidrio debía haber sido un espejo unidireccional. Y cosa número 2. Yo la reconocí. Era Mónica, la mujer cuya hermana me envió aquí para investigar. Se me encogieron las tripas cuando me di cuenta de la identidad de la paciente y de lo que le habían hecho. Con la cabeza levantada pude ver la tenue sombra de los moretones desvanecidos alrededor de sus ojos azul pálido. La habían lobotomizado al igual que los pacientes allá atrás. Yo me puse rígido de repente cuando escuché la voz del Dr. Wasserman detrás de mí. Yo no lo había escuchado entrar. Dígame, ¿ya ha comenzado a entender, detective Nelson? Dígame, ¿ya está comenzando a entender, señor Nelson? Yo me giré para ver al Dr. Wasserman entrar en la habitación y cerrar la puerta detrás de él. Llevaba un fajo de carpetas Manila bajo el brazo. Sí, entiendo que tú eres un hijo de perra enfermo, gruñí dando un paso hacia el doctor. La ira crecía en mi mente mientras contemplaba a los chicos deformados y mutilados que veía a través de la ventana de visualización. Él tranquilamente metió la mano en el bolsillo de su
su traje arrugado y sacó una pistola compacta con un silenciador. Estoy aquí para tener lo que espero que sea una conversación civilizada con usted, señor Nelson. Pero no tengo intención de permitir que me ataque físicamente. ¿Por qué no te relajas y te sientas? Yo tomé una respiración profunda. No estaba particularmente interesado en lo que este bastardo retorcido tenía que decir por sí mismo. Pero si iba a sobrevivir tanto tiempo como para encontrar una oportunidad de escapar, necesitaba ser inteligente. Entonces tomé asiento con cautela, manteniendo mis ojos en mi captor engañosamente inocuo. Ok, gracias, dijo el doctor cortésmente y se acercó a la mesa. Veo que has visto nuestra instalación neonatal, dijo conversando mientras comenzaba a colocar las carpetas sobre la mesa. ¿Y qué es lo que opinas? ¿Qué opino? Creo que hay un lugar especial en el infierno para las personas que lastiman a los más pequeños. Yo gruñí. Wasserman suspiró profundamente mientras continuaba arreglando las carpetas sobre la mesa. Parecían ser archivos de pacientes, cada uno marcado con un nombre. Si existe tal lugar, espero que probablemente tengas razón. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué lo haces? Dije. Wasserman levantó las cejas sorprendido y luego asintió lentamente como si llegara a un nuevo entendimiento. Oh, sí, tú pensarías eso, dado lo que has visto, pero lo malinterpretas. Señor Nelson, yo no soy responsable por el sufrimiento de estos chicos en este lugar. ¿Ah, no? Entonces, ¿quién? Yo repliqué escépticamente. Eso es porque... comenzó a decir mientras se sentaba en una silla frente a mí manteniendo su pistola apuntando en mi dirección. Sus padres, por supuesto, sus madres en particular. Fruncí el ceño confundido cuando Wasserman hizo un gesto hacia la ventana de visualización. Los chicos que ves aquí son hijos de pacientes. Las mujeres perdieron por el abuso de sustancias tan completamente que no pudieron moderar la alimentación de su adicción ni siquiera por el bien de sus propios chicos. Empezó a enumerar a sus aflicciones marcándolas con los dedos una por una. Su voz tenía un aire de indiferencia clínica, pero pude detectar una nota de ira reprimida debajo de la superficie. Sindactilia, paladar hendido severo, un defecto cardíaco que requiere corrección quirúrgica, todo resultado directo de las sustancias que sus madres abusaron mientras estaban embarazadas de ellos. Yo ya estaba empezando a entender. ¿Y el bebé que Mónica está sosteniendo ahí? Es su hijo, Wasserman confirmó. Tanner tiene uno de los peores casos de síndrome alcohólico fetal que nuestro especialista pediátrico haya visto. Los signos físicos externos son bastante evidentes, por supuesto, pero solo el tiempo nos dirá el alcance total de sus deficiencias mentales y físicas. Pero Mónica, Mónica, es un caso especial. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Yo pregunté. Las madres de los otros chicos eran alcohólicas o drogadictas. Mónica en verdad no es ninguna de las dos. Su enfermedad es algo completamente diferente. El doctor explicó. Específicamente es la enfermedad del mal. Oye, no, ¿qué carajos? No puedes estar hablando en serio. Respondí suavemente. Hablo bastante en serio. El doctor afirmó sin perder el ritmo. Verá, señor, hace muchos años, cuando estaba en la escuela de medicina, era parte de un pequeño, supongo que podría llamarlo un grupo de estudio. El interés particular de este grupo era la filosofía de la medicina, y fue ahí donde escuché por primera vez a un compañero de estudios abordar el tema de una teoría que había desarrollado todo mientras estudiaba epidemiología. Creo que el mal en sí mismo podría entenderse mejor no como un concepto filosófico efímero, sino como una enfermedad. No estoy seguro de entenderlo, admití con cautela. El mal, según esta teoría, es una enfermedad que se propaga de manera predecible, explicó el médico. Todo de persona a persona a través de actos de maldad. Sin duda, habrás escuchado, por ejemplo, cómo la mayoría de los que abusan de los chicos fueron abusados cuando ellos fueron niños.
Es como si estuvieran infectados por el mismo mal que los victimizó, que creció y se infectó dentro de ellos, y con el tiempo los empujó a transmitir la infección a otros. Ese es un claro ejemplo, pero está lejos de ser el único. ¿Y entonces qué? ¿Ese es su tratamiento?, pregunté señalando a la mujer al otro lado de la ventana, que todavía miraba con vacilante satisfacción a su bebé deforme. ¿Alguien es malvado y entonces revuelve su cerebro y eso lo hace buenos? ¡Oh, no!, respondió el médico sacudiendo la cabeza. Creo que el poder de hacer buenos a los hombres es algo que permanecerá para siempre, más allá del alcance de la medicina y la psiquiatría. Lo que hago no es una cura, es más una forma de cuarentena. No puedo curarlos, pero puedo privarlos de la capacidad de propagar su enfermedad. Ah, es como cortarle la mano a un ladrón para que no pueda robar más, ¿verdad? ¿Es así? Yo desafié. Ciertamente no, el doctor respondió con sorprendente vehemencia. Mutilar a los ladrones, castrar a los abusadores, tales actos bárbaros son evidencia de la propagación de la enfermedad, no de su contención. El fundamento estético de valor de la vida humana en sociedad es la inviolabilidad del cuerpo humano, independientemente de los fines perversos a los que pueda haber sido sometidos. Invariablemente es menos malvado simplemente eliminar a alguien directamente, si realmente crees que es digno de tal carnicería. Reemplazar la muerte con la mutilación física es crueldad vengativa o cobardía moral, las cuales al final solo conducen al mal. Pero usted no está mutilando la mente humana, están lobotomizando a la gente, yo señalé. Oh, no, no como tal, dijo suavemente. La lobotomía transorbitaria, a pesar de que se realizó con una sonda afilada, fue un instrumento contundente en términos de sus efectos. Ahora sabemos mucho más sobre el funcionamiento del cerebro que en los días en que ese procedimiento era común. El resultado es similar, te lo concedo, pero la metodología es mucho más refinada. Él abrió una de las carpetas sobre la mesa y la deslizó hacia mí. Contenía una ilustración de un pequeño dispositivo electrónico del que salían largos cables parecidos a filamentos. Un implante, no muy diferente de los implantes cerebrales que se utilizan para controlar los ataques epilépticos, solo que en lugar de interrumpir eléctricamente la actividad cerebral anormal al comienzo de una convulsión, nuestro dispositivo utiliza impulsos eléctricos diminutos para interrumpir constantemente la actividad cerebral en el lóbulo frontal. Esto puede ajustarse con precisión a las necesidades del paciente individual, y la intensidad de los impulsos varía según la gravedad de la enfermedad con la que estén infectados. El doctor sonrió irónicamente, gesticulando de una manera bastante inquietante, considerando que estaba sosteniendo una pistola. Resultó que el método más eficiente para implantar las ondas del dispositivo fue a través de la inserción transorbital, el cual lamentablemente produce ese hematoma característico. Yo miré con incredulidad el diagrama sobre la mesa. Esto parecía ciencia ficción, pero entonces había oído hablar de los implantes para controlar las convulsiones que describió el médico. Eso era verdad, y en cierto modo era más fácil de creer que el aparentemente razonable y concienzudo hombrecito sentado frente a mí, el cual revolvía regularmente los cerebros de sus pacientes con un picahielos. Lo inteligente aquí sería estar de acuerdo, fingir simpatizar con él, pero de alguna manera no pensé que sería capaz de engañar al doctor de esa manera. Parecía estar loco, pero no tonto, y tuve la impresión de que su profesión le daba una facilidad poco común para descubrir a un mentiroso. Yo negué con la cabeza. Doctor, puedo aceptar que tal vez realmente tenga buenas intenciones, tal vez esto realmente sea una lobotomía más amable y gentil, pero eso no le da el derecho a hacerle esto a la gente. ¿Realmente te corresponde a ti decidir quién es malo y quién es bueno?
Él sacudió la cabeza. Una falsa dicotomía. Uno no tiene que comprender completamente el bien para reconocer la enfermedad del mal, al menos en sus formas más agudas. Abrió otro archivo que vi que era el de Mónica. Como mencioné antes, Mónica no era alcohólica. De hecho, era extremadamente funcional e inteligente en la forma en que manejaba su abuso de varias sustancias recreativas. Nunca tomaba dosis excesivas y alternaba entre una amplia gama de diferentes narcóticos para evitar el desarrollo de tolerancias, lo que no impide necesariamente que sea autodestructivo a largo plazo, y mucho menos una vergüenza para sus padres adinerados. La amenazaron con cortarla si no buscaba tratamiento en más de una ocasión. También ellos se negaron a usar su influencia para salvarla de la rehabilitación ordenada por la corte cuando fue arrestada. Todo mientras transportaba una gran cantidad de narcóticos ilegales, que por supuesto es la forma en que llegó a nuestro cuidado. El doctor dijo mientras escaneaba el archivo. Yo no entiendo nada de esto, dije. Sabía que eventualmente sus padres cumplirían sus amenazas de separarla de la fortuna familiar, y por lo tanto del estilo de vida al que se había acostumbrado. El doctor continuó interrumpiéndome. Como aprendimos de consultas independientes, así como de varias conversaciones con el paciente, que Mónica naturalmente entendía que estaba protegida por la confidencialidad médico-paciente. A ella se le ocurrió lo que consideró la solución perfecta para su problema. Además de sus productos farmacéuticos más recreativos, Mónica también tenía una receta para píldoras anticonceptivas, que generalmente tomaba con cautela, es decir, hasta que se dio cuenta. Todo lo que tenía que hacer para asegurar el apoyo financiero continuo de sus padres era dejar de tomarlas. Podrían estar dispuestos a cortarla después de todo, ahora ella era una adulta, pero no abandonarían a su nieta. También era consciente de las consecuencias del consumo regular de alcohol durante el embarazo, y decidió que tener un hijo con necesidades especiales solo serviría como una garantía adicional del apoyo continuo de sus padres. Esto no le afectaría de ninguna manera, ya que con el dinero de sus padres a su disposición podría contratar enfermeras y ayuda doméstica para hacer la mayor parte del trabajo de cuidar al niño. No, esto no tenía sentido, protesté horrorizado. Ella tendría que saber que podrían haberla llevado a la corte y obtener la custodia del bebé para ellos mismos. Los abuelos de niños con padres adictos me contrataron para ayudarlos a hacer solo esto. El doctor negó con la cabeza. Si bien ya pasaron los días en el que el simple hecho de tener un hijo fuera del matrimonio constituiría un escándalo social para una familia adinerada como la de Mónica, ella estaba segura de que el escándalo resultante de llevarla a la corte para pedir su custodia sería algo que querían resolver, algo para evitar. No estoy del todo seguro de que ella estuviera equivocada en esa suposición, para ser honesto. Él tocó el archivo deliberadamente. El punto es que esto no es una enfermedad mental, señor, no codificada en este lugar en cualquier caso. De hecho, ha visto cómo tratamos las enfermedades mentales reales de primera mano en las salas menos seguras. Esos pacientes son tratados con respeto por su autonomía y compasión por su sufrimiento, siempre utilizando modales totalmente éticos y científicamente probados. El doctor declaró poniéndose de pie. Pero las personas en estos archivos las viste en los terrenos restringidos. No, ellos no están simplemente enfermos, son malvados. Abrió una tercera carpeta que estaba sobre la mesa. Contenía una foto de uno de los pacientes que había visto en el terreno junto con expedientes médicos. Wilson Hayes abusó de 5 menores en el transcurso de 15 años como jardinero de una guardería privada, pero fue absuelto de sus delitos debido a la mala conducta de la policía y la falta de la voluntad de sus víctimas para testificar. Él abrió otro. Roberta Carlson. Ella creía que su esposo estaba teniendo una aventura, así que tomó un cuchillo de cocina y lo castró mientras dormía. Un diagnóstico incorrecto de enfermedad mental por parte de un psiquiatra designado por la corte inepta o demasiado compasivo la salvó del encarcelamiento. Luego abrió de golpe otra carpeta.
David Gallo. Él eliminó a una familia de 4 personas que conducían imprudentemente en su nueva camioneta de lujo. Todos excepto la madre, es decir, que vivirá el resto de su vida privada de su esposo e hijos, además de estar confinada a una silla de ruedas. Y sin embargo, sus conexiones familiares le permitieron escapar del castigo. Él abrió otra carpeta, luego otra más y otra más, con la indignación aumentando en su voz. Crímenes, abusos, crueldad y destrucción sin sentido. Y todos ellos, todos los pacientes que vieron en el terreno escapar del alcance del sistema legal, todos ellos libres para seguir propagando la enfermedad. Yo me senté en un silencio atónito mientras el médico respiraba hondo y se recomponía una vez más. Sí hay un Dios, detective, ciertamente yo no soy él, solo sé esto. Tal vez no tenga derecho a hacer lo que hago, tal vez no pueda hacer buenos a los malos, pero también sé que puedo evitar que se propague la enfermedad del mal a otros. Él dijo con el ceño fruncido como si le doliera. Y si puedo, entonces debo hacerlo. Al igual que los médicos que finalmente detuvieron a la infame Mary, una portadora inmune de su enfermedad epónima, y la exiliaron permanentemente a una isla en cuarentena, yo puedo mitigar la enfermedad simplemente eliminando los peores casos de la ecuación. Él se giró hacia la ventana, donde una enfermera psiquiátrica que sonreía amablemente convencía a Mónica para que devolviera a su bebé a la cuna. Su expresión vaga y vacía se tornó ligeramente angustiada cuando de mala gana le devolvió a su hijo a la enfermera. Luego se inclinó y depositó su suave beso en el frente deforme. El doctor sonrió tristemente. No puedo convertir en buenos a hombres y mujeres malas, pero cuando les quito la mayor parte de su capacidad de voluntad y razón, les despojo de la autodeterminación y obtienen algo a cambio. En la mayoría de los casos es simplemente una especie de paz. Todo en el sentido de que ya no pueden escuchar a los demonios de su naturaleza, instándolos incesantemente a infligir su enfermedad a nuevas víctimas. En el caso de Mónica, sin embargo, me gusta pensar que también ha ganado algo más, la capacidad de amar a su hijo, todo sinceramente. Yo me quedé junto al médico en silencio durante mucho tiempo, viendo a la enfermera guiar a su dócil carga fuera de la unidad neonatal antes de hablar de nuevo. ¿Y por qué me está contando todo esto, doctor? Finalmente pregunté. ¡Ay! Eso es porque usted, detective, no es como los hombres y mujeres de estos archivos. No estás infectado, lo que significa que por más conveniente que sea, no puedo hacerte lo que les he hecho a ellos, ni en verdad puedo eliminarte por la misma razón. No me convertiré en otro vector de la enfermedad por la que he luchado durante mucho tiempo para combatir. Mi boca de repente se abrió ligeramente mientras procesaba lo que decía el doctor. Sí, ahora eres libre de irte, aunque me temo que tendré que quedarme con la tarjeta de memoria de tu cámara, dijo con una sonrisa irónica. Luego su expresión volvió a ser seria. A pesar de eso, no dudo que, sabiendo lo que sabes y con las habilidades y recursos a tu disposición, podrás crearnos serios problemas en este centro. Así es, por eso me sorprende que me dejes ir, para ser honesto, admití con cautela. Como dije, no siento que tengas derecho a hacer lo contrario, dijo el doctor, y luego extendió la mano para tocar deliberadamente la mesa. Pero cuando dejes esta instalación, detective, cuando estés decidiendo qué harás a continuación, te pido que consideres algo. El procedimiento que se ha realizado a las personas de estos archivos no necesariamente irreversible, y en cualquier caso, sus implantes deben ser recargados periódicamente por inducción para poder seguir funcionando. Si esta instalación dejara de funcionar, si los confinados aquí fueran rescatados por las autoridades, bueno, con el tiempo, ellos recuperarían sus facultades mentales y volverían a ser lo que eran antes. El sistema legal ya ha fallado en contener a estos individuos una vez, y aunque estamos más que confiados en nuestras investigaciones, lo que sería admisible en un tribunal de justicia es otro asunto.
Yo revisé los archivos esparcidos sobre la mesa, contemplando las atrocidades enumeradas en cada uno, los males perpetrados por cada uno de los pacientes lobotomizados electrónicamente, y un escalofrío me recorrió la espalda al imaginarlos caminando libres por las calles. La pregunta que tienes que hacerte, continúa el doctor solemnemente, no es simplemente si deberías o no tratar de destruir lo que he construido aquí. También debes preguntarte si estás dispuesto a abrir las puertas del infierno para hacerlo. Luego, sin más conversación, el doctor recogió sus carpetas y se despidió de mí. El par de enfermeros de mano dura que me habían detenido me escoltaron en silencio de regreso a la sala no segura, de la que me dieron de alta poco después. Y esa es la historia de cómo me infiltré en el centro Weserman y descubrí el secreto detrás de la desaparición de Mónica. El doctor no me dio la oportunidad de preguntarle al respecto, pero no fue difícil deducir cómo se había creado la ilusión de la partida de Mónica. Simplemente habían hecho que la propia Mónica llamara a su familia después de instruirla sobre qué decir. Luego, lo más probable es que un miembro del personal con una constitución y una apariencia lo suficientemente similar contratara el taxi para llevarla al centro usando la tarjeta de crédito de Mónica, donde luego desapareció entre la multitud antes de regresar al centro. Los taxistas ven pasar a miles de personas. Incluso si le mostraran una foto de la verdadera Mónica, hay pocas posibilidades de que hubiera notado la diferencia cuando se le preguntó más tarde. Y eso es todo. Como dije al principio, te digo esto porque necesitaba contárselo a alguien más. Los nombres han sido cambiados para proteger tanto a los inocentes como a aquellos que no me atrevo a juzgar. El resultado oficial de mi investigación, en resumen, es el siguiente. A pesar de algunos rumores falsos de lo contrario, el centro es exactamente lo que parecía ser. Una instalación perfecta y eficiente dedicada a tratar a los enfermos mentales, y muy por delante de la curva en términos de atención compasiva y respeto por los pacientes en los derechos, aunque siempre es desalentador seguir una pista aparentemente prometedora hasta un callejón sin salida. El hecho es que, donde quiera que esté, la culpa de la desaparición de Mónica no es del centro. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.